Muy buenas a todos, somos Rote y Síncope. Muy buenas. Y hoy nos adentramos en historias de horror americanas. Hablamos de la sexta temporada, Roanoke. Aunque no lo penséis, he estado estudiando en cómo se dice. Sí, porque aquí en casa era Roanoke de toda la vida y hemos dicho, joder, ¿cómo vamos a decir Roanoke aquí en los vídeos? Así que si alguna vez se nos escapa Roanoke así en plan castellanizado, perdonadnos. Hoy hablamos de American Horror Story Roanoke, la sexta temporada. Para quien no lo sepa, ya hemos estado hablando tanto de la cuarta Freak Show, de la quinta Hotel y de la novena 1984. Esta última capítulo a capítulo, porque la pillamos precisamente de estreno. ¿Por qué ahora la sexta? Pues más que nada porque nos la habéis recomendado vosotros, porque hicimos una especie de encuestilla o pedimos un poco vuestras opiniones de cuál podíamos ver, teniendo en cuenta lo que ya habíamos visto, para entender bastante bien o la mejor manera posible las referencias y las conexiones que había entre cada temporada. Ya habíamos visto la 1 y la 2, así que estábamos un poco recuperando el tiempo perdido. Y qué bien que os hemos hecho caso, porque si Roanoke tenía un poquito de... tenía más bien, yo creo que críticas positivas, pero había mucha gente que también decía que era la peor, la catalogaban como la peor. Entonces estábamos un poco ahí a la expectativa, decir que vi el primer capítulo y no me convenció para nada el formato, a pesar de que a priori mola, es interesante, pero que conforme pasaron los capítulos me pareció más y más atractivo todo lo que estaban contando y cómo lo estaban contando. La historia de Roanoke nos cuenta la verdadera leyenda que existe en Estados Unidos sobre esta isla, una isla que es llamada la isla Roanoke, en la que 115 colonos allá por el siglo XVI desaparecieron en extrañas circunstancias, misteriosamente, pero se encontró en un árbol una pista donde ponía escrito Croatoan, que esto hacía referencia a unos nativos de la zona. Es uno de los grandes misterios de la historia de Estados Unidos. Y más largos, porque va desde el siglo XVI hasta prácticamente los días de hoy, donde siempre han ido pasando cosas misteriosas o desapariciones misteriosas en ese lugar donde se asentó en principio esa primera colonia. Pero bueno, por hacer un poco de memoria a la gente, ¿de qué trata Roanoke? Bueno, pues en esta temporada nos presentan a un matrimonio que se acaba de mudar a su casa nueva en Carolina del Norte, y pronto, a los pocos días de su estancia, ya empiezan a suceder cosas paranormales o cosas extrañas a las que no encuentran explicación. ¿Qué es lo más interesante de toda esta trama? El formato en el que nos están presentando esta historia, y no es más que nada más que un formato de una especie de programa documental paranormal, por así decirlo. Exactamente, de falsas entrevistas donde podemos encontrar a personas reales contando lo que les ha ocurrido y un grupo de actores creando la dramatización. Esto lo hemos podido ver en series como Encarcelados en el extranjero, Paranormal Witness, entre otras. Los que somos asiduos a ese tipo de programas, la verdad es que cuando empezó la temporada y lo vimos, hostia, nos llevamos una ilusión bastante grande, porque el formato, como lo tienen recreado en American Horror Story, es bastante realista y bastante fiel a lo que son estos programas. Eso es algo que se agradece en el alma, la verdad. Este tipo de formato se mantiene más o menos hasta la mitad de temporada, y bueno, pues conoceremos tanto a los actores que están haciendo estas representaciones o recreaciones de lo que nos cuentan las personas reales que lo vivieron y que realmente vivieron en esa casa. Es algo muy chulo pasa con todo esto, porque llega un punto en el que parece que te resulta más interesante ver a las personas reales que ver a los actores que están interpretando lo sucedido, ¿no? Parece que es más enganchante y más atractivo contarlo que verlo, ¿no? Sin desprestigiar tampoco la actuación en la propia casa. Decir que My Roanoke Nightmare, así se llama el programa. My Roanoke Nightmare tiene su propia cabecera, lo que hará de sustituto de la típica cabecera de American Horror Story. Esto es algo que yo de verdad me supuso un rechazo hacia la temporada, del plan, me vas a sacrificar la cabecera con lo guapas que son, con lo típica y emblemática que es de esta serie. Espero que lo hagas por una buena razón. Y sinceramente, cuando llegó esa mitad de temporada donde cambió todo a los 3 días del infierno, con esa segunda parte de My Roanoke Nightmare, esa segunda temporada, lo entendí y dije, con 2 huevos, has sacrificado tu cabecera emblemática por darle realismo a este programa inventado. Volviendo un poco a la trama de lo que le sucede a este matrimonio en esta casa, simplemente los hechos paranormales que ocurren irán volviendo un poquito loca haciendo que pierda un poco la cordura Selby y Matt, y también se juntará en esta historia la hermana de Matt, que es una ex policía que viene un poco a protegerla y a custodiar un poco la casa. En esta parte también conoceremos a la familia Polk, una familia
familia que hemos conocido al principio, que intentaba también comprar esa casa. Al principio Selby todo lo achacará a la presencia de estos vecinos y a la envidia por no haber podido adquirir la casa, pero poco a poco se tornará todo más paranormal, más misterioso y todo cobrará otro sentido. Todos conocemos los giros que tienen las temporadas de American Horror Story, pero en este caso tengo que decir que es un acierto, de verdad, demasiado rocambolesco como para que le fuera a salir al 100% bien. De verdad que yo me sorprendí, me alegré tantísimo de poder ver el formato que llevaba viendo durante 5 capítulos, pero esta vez rompiendo la cuarta pared, conociendo a los actores y a las personas reales juntos. Y al propio ejecutivo del programa de Mi Pesadilla Roanoke, o sea, que es al final un poco el cabecilla y el que desencadena toda esta segunda parte de temporada, ya que viendo el éxito de esta primera temporada, pues deciden hacer una segunda con la idea esta tan rara de juntar a los actores con los personajes reales y meterlos a todos en la propia casa colonia de Roanoke. O sea, como una casa de Gran Hermano repleta de cámaras por todos los pasillos, por todos los rincones, incluso por los alrededores, en el bosque, donde pasaban también eventos paranormales. En esta segunda temporada, ya lo llamaré así, sí que es verdad que yo fui bastante quisquilloso, ya que a mí el tema del falso documental o los fun footage, si me los tocas, tócamelos bien. Y tengo que decir que Ryan Murphy ha podido hacer dos cosas aquí. Demostrar que es un género que cualquiera con un poco de ideas puede llevar a cabo de forma perfecta, o tenerle un amor increíble y llevarlo de una forma tan sublime que de verdad que me asusta que haya sido este señor. La verdad que cada una de las cámaras que nos estaban enfocando estaban totalmente justificadas. Totalmente. O estaban explicadas, de por si no sabías que estaban ahí. Por ejemplo, había algunas que había en el suelo alrededor de la casa. Veías como una especie de puntito rojo en el suelo, que es lo que te justificaba que ese es el enfoque que tú estabas viendo, esa es la cámara que tú estabas viendo. Así que en ese sentido, la verdad es que yo no le tenía mucha confianza ni mucha fe a mantenerle sentido al documental encontrado, y está incluso la cámara que tiene de collar colgado uno de nuestros protagonistas para grabar todo en primera persona, ya que es un poco el personaje encargado de meter baza o de liar la cosa entre el resto de miembros de la casa. Porque algunos personajes llevan el móvil en la mano, se les saca la batería, porque graban todo. Hay un personaje en concreto que comenta que quiere grabarlo todo para que la crean, para su inocencia en cuanto a la muerte de su marido. Pero llegamos al último capítulo de esta temporada. Un capítulo que nos trajo un tercer y cuarto formato. Nos trajo el formato de entrevistas de Lana Winters, haciendo referencia a la segunda temporada, y a la vez un poco noticiario. Pero lo más importante fue Los Cazadores de Fantasmas, un programa que Síncope ha visto bastantes veces y reconoció al instante. La cabecera, los que lo hayáis visto me entenderéis, porque es que la cabecera es prácticamente idéntica, sigue el mismo rollo, incluso los propios presentadores de la temporada se parecen a los presentadores reales. O sea, fue ahí una cosa muy rara, un crossover muy raro de sensaciones que a mí me maravillaron y que me hicieron que me viniese más arriba aún cuando pensaba que no podía ir más arriba. Si bien es un poco precipitado, porque ahora recordando también existe la cámara de esos tres jóvenes que pasean por el bosque, hay unos cuantos formatos juntos en este capítulo, hay algo que a mí, a lo particular, a lo personal, hizo que se me derrumbara todo. Quiero recordaros que el señor Ryan Murphy, entre otros creadores, renunciaron a la cabecera, algo emblemático de esta serie, la cabecera. ¿Para qué? Para darle un realismo al formato de programa, al formato de entrevistas y al formato fun footage. ¿Para qué? Para los últimos 10 minutos olvidarlo, enseñarnos un tipo de cámara normal para mostrarnos ese final que, discutible o no, no era necesario que perdiera el falso documental. Si lo has hecho durante casi 10 capítulos, has encontrado excusas, diferentes formatos, ¿por qué lo pierdes al último momento? Son de estas cosas que hace Ryan Murphy que no entendemos por qué. Ya son cosas que caracterizan a sus temporadas, tanto lo que se precipita en meterte personajes random que no te van a aportar más o menos a la historia, pero que se siente todo precipitado, que sobre todo ocurre en el último o en el penúltimo capítulo y en casi todas las temporadas. Pero sí que es verdad que esto de perder esa narración de la temporada tan original a lo que nos había venido acostumbrados, pues perderlo para los últimos 10 minutos y explicarte esa conclusión de todo lo que ha pasado solamente representado en dos personajes, me pareció un poco pobre. A mí también que me desilusioné un poquito y me dejó poco satisfecha, la verdad. Creo que no hubiera costado
gustado nada y me hubiera gustado más, me hubiese dado más sensación mantener un poco un formato original. No sé si el de programa, no sé si el de entrevistas, no sé si es del de documental encontrado, no sé exactamente cuál, pero algo original acorde a lo que os había ofrecido toda la temporada. ¿Qué pasa? Pues eso, como bien digo, Ryan Murphy hace estas cosas para bien o para mal. Creo que quizás esto es la parte que menos gustó a la audiencia de Roanoke, que hasta ahora le estaba gustando esta temporada. De verdad que para mí lo que hizo que me cayera del todo ese final de temporada. Pero sabíamos que algo iba a pasar con la niña, o sea, estaba claro, porque no la metieron tampoco en la casa del gran hermano, vamos a llamarlo así. Sabíamos que algo iba a concluir y que iba a desenlazar con eso, pero sí que se siente un poco raro y con cierta previsibilidad. Así que es verdad que sí, esta última parte baja un poco la puntuación. Pero hablemos un poco de la historia y de sus personajes. Cuando empezó esta temporada, a mí lo primero que me sobresaltó y me llamó muchísima atención es a ver a Cuba Gooding Jr. Sí, de verdad, un actor que creo que los que hemos nacido en los 90 lo recordaremos mucho de películas como Hombres de Honor, como Me llamaban Radio, etc. Un actor de acción, un actor muy de películas americanas, de estas, de dramas de acción buenos, ¿no? Y me sorprendió verlo en esta temporada y realmente me hizo mucha ilusión. La verdad que es un personaje interesante, un personaje bastante cizañero, cabrón, sí. Está ahí para meter baza, ha tenido un lío amoroso y ahí es donde se cruzan un poco las vidas de esos actores y cómo la serie, ese éxito de la primera temporada ha influido un poco en sus vidas. Y algo me sorprendió en general, generalizando de todos los personajes, es que parece que los actores que recrearon esa historia real tuvieron como un éxito en su carrera, un alzamiento al famoseo donde eran ídolos de masas y donde eran prácticamente héroes, y todo a partir de ahí fue a mejor en lo personal y en lo profesional. Sin embargo, conocemos a las personas reales y parece que son más bien abucheadas, rechazadas socialmente, sobre todo a la que se la acusa de haber matado a su exmarido y de no cuidar, entre comillas, a su hija, pero en general a ellos no les ha ido tan bien la vida. Incluso la casa de Roanoke ha supuesto un trauma un trauma psicológico que jamás les hará recuperarse y que jamás recuperarán sus vidas personales. Hay algo curioso que ocurrió en esta temporada, y es que cuando yo iba viendo a los actores principales, a los que estaban en la dramatización y a los que entrevistaban, yo estaba convencido de que los actores que entrevistaban quizás hubieran actuado hasta mejor que los actores que estaban dramatizando. Tú querías verlos. Yo quería verlos, sobre todo encontré un personaje, Adrina Potter, la actriz, que yo la conocía por True Blood, una actriz que había hecho de alcohólica, una actriz que sabía muy bien llorar en pantalla, que esto no es fácil. Ya sé que Sarah Paulson también es maravillosa en ese aspecto, pero sí que Adrina era una actriz que, viéndola en la entrevista, decía, joder, tenía que haber sido ella la de la casa, tenía que haber sido... Pegaba más, sí. Y de ahí la segunda temporada de My Roanoke Nightmare, por eso me hizo tanta ilusión, dije, por fin voy a poder verlos todos juntos. Curiosamente, no todos les fue tan bien, como dice Síncope. Encontramos a Kathy Bates, que se volvió una sociópata, una psicópata, convirtiéndose ella misma en la Butcher. Se metió tanto en el personaje de la carnicera, que es grandioso, se lo creyó tanto que ya no sabía muy bien, tenía ese cruce de personalidad y de esquizofrenia, que ella sabía muy bien qué era ni quién era, y eso se le había subido un poco la fama de villana a la cabeza. Decir que este ha sido de mis personajes favoritos, creo que no es nada original, creo que es algo compartido, porque The Butcher la verdad que es un gran personaje en la leyenda que se cuenta en esta temporada, y bueno, representado por Kathy Bates, pues también le da un puntillo más. Hay algunos actores que yo quería recalcar, de que me ha parecido muy pobre su intervención en esta temporada, o prácticamente que estaban ahí por estar, o que han hecho algún personaje en la primera parte de la temporada, en la segunda pues tampoco hacía falta que estuvieran. Entre ellos Evan Peters. La verdad es que Evan Peters tiene un personaje brutal en esta temporada, el personaje más clásico, ese homosexual rico que fue el primero que compró esa casa, que para la segunda temporada le dan el papel del marido de la verdadera actriz, ¿no? Un personaje un poco que está ahí para darte más muertes, porque realmente no tiene mucho papel ni algo muy relevante realmente en esta segunda parte. El más importante, Wes Bentley, que en la primera parte le vemos como el hijo de la Butcher, pero que
ni en ese papel, ni en el que le dan después como Navy SEAL, prácticamente, como militar que parece que va a salvar el día, tiene un papel muy relevante, aparece para morir prácticamente en las dos partes. Sí, son como un poco más personajes que nosotros, sus caras ya damos por hecho que van a ser principales o súper importantes en la historia, y que esta vez en esta temporada se han mantenido un poquito más al margen o complementándola esas tramas principales haciendo de secundarios. Frances Conroy, que hace de la madre de los Polk, que cuando la vemos en lo que es dentro del programa, así que parece que le van a dar un poder, le van a dar un esto, pero en la segunda temporada, cuando conocemos a la real, creo que pierde esencia. Me gusta, quizá porque a mí me gusta mucho Frances Conroy. Bueno, es que esa actriz nos gusta mucho. Y la forma de representar a esa redneck, ¿no? A esa palurda del sur, de Carolina del Sur, me parecía más realista que lo que luego hizo la actriz que representa la realidad. Ese es otro fallo que me pareció. O el personaje de Dennis O'Hare, que en la primera temporada hace del doctor que vemos en una cinta, y en la segunda solo aparece para matarlo, para enseñarnos a los Polks reales. Son personajes que creo que los han aprovechado muy poco, o que lo que han salido ha sido un poco por enseñar su cara en pantalla, más que por darles un personaje realmente útil. Y por último, Lady Gaga, que si bien nos ha costado reconocerla en el papel que le ha tocado hacer, es más un papel para referenciar la temporada de Coven que por darle algo realmente útil en lo que es la esencia de esta temporada de Roanoke. Sí, un personaje un poquito también secundario, a ver qué interesante, que bueno, por qué no decirlo, yo esperaba y creía que iba a tener un poquito más de protagonismo, a pesar de que ya me habíais advertido que Lady Gaga sería prácticamente irreconocible y que salía pues en pocas escenas. Aún así, pues siempre es un placer ver a esta mujer. Pero hablemos de algo que también nos ha gustado muchísimo, que es la conexión entre la primera y segunda temporada, en este caso de aquí, del programa interno. ¿Por qué? De Roanoke, vamos. De Roanoke. ¿Por qué han vuelto esa gente a la casa? A mí era una de las cosas que más me estallaba y me dolía en el pensamiento. O sea, cuando ya nos hacen a mitad de temporada ese giro donde todo va a cambiar de formato y todos se van a meter en una casa de Gran Hermano, en la casa real. O sea, no va a ser una casa recreada, es la casa real de Roanoke, donde les van a meter además los 3 días estos de luna sangrienta, donde todos los fantasmas tienen muchísimo poder y donde prácticamente es imposible sobrevivir. Y recordemos que ahí se va a meter gente que ya ha estado y que ha sobrevivido y ha logrado escapar a duras penas. Entonces, ¿qué sentido tenía que se volvieran a meter ahí? Los actores, bueno, lo entiendo un poco pues por el morbo, por dar más espectáculo, por ganar más fama y porque en cierto modo pues no se creían la experiencia real que la gente había vivido en la casa. Me faltaba saber las motivaciones de las personas reales, porque estaban ahí. Un gusto que todas me las justifiquen y todas tengan el peso suficiente como para que entienda por qué están ahí. Era uno de los quebraderos de cabeza más gordos que tenía cuando vi este tipo de formato que iban a llevar. Y bueno, oye, estupendamente resuelto, perfectamente, y un puntazo enorme, sí. Así en resumen, el tema de las músicas, el gore, lo que es la violencia, muy acorde a lo que es siempre American Horror Story, ni para mucho ni para poco. No. Realmente ha sido, bueno, neutral en lo que es satisfacción. Sí, es la lo verdad. Que hacían la colonia, lo que hacían los fantasmas, lo que hacían los reales, la familia Paul, que la verdad que ha sido bastante impactante, me ha gustado mucho. Además nos ofrecían la referencia de Piggy Man, que también es una referencia que creo que vimos en Murder House en la primera temporada. O sea, son pequeños detallitos y pequeñas cosas que no hacen más que pues ensalzar más esta temporada de Roanoke. Además con Bloody Face y Lana Winters en su programa, unas cuantas pullitas, unas cuantas de esto. Pero en resumen, ¿qué nota le vamos a dar a Roanoke? Yo ya no me acuerdo las notas que puse a Hotel ni tampoco a Freak Show. Sé que Freak Show la coloqué más o menos en Tú las ordenaste y yo les puse nota. Vale, pues voy a seguir por ese rollo porque no me acordaba muy bien. Tengo un poco de conflicto entre Hotel y esta sexta temporada, porque tengo que ser sincera y decir que el formato y la forma de contármelo es lo que más me ha enganchado y me ha conquistado, pero los personajes me han parecido mucho más interesantes y seductores, incluso eróticos, los de Hotel. Entonces tengo un pequeño conflicto ahí con el formato y los personajes, así que tengo a la par a Hotel y Roanoke, que tengo el final de Hotel me gustó bastante, me cuadró, sin embargo el final de Roanoke no me ha convencido del todo, entonces las tengo un poco ahí al mismo nivel, que tendré que asimilar un poco a ver dónde las coloco. No lo tengo claro, no sabría muy bien cuál poner. Te las coloco las dos en el mismo puesto. Sí, colocamos las dos ahí, siempre subiendo y bajando dependiendo del día. Yo lo tengo muy claro, yo le voy a poner un 7,8 a esta 7,8. Roanoke, recordar que a Hotel le di un 8, a esta le di un 7,8 y es básicamente por el final. A mí ese final me desconcertó mucho, no solo por el hecho de perder el formato que
que había conservado toda la temporada. Repito, y sé que soy muy pesado y sé que muchos no lo vais a comprender, pero sacrificando la intro de American Horror Story. Sacrificando la intro para darle realismo al programa, que me parece valiente, me parece de aplaudir, porque es tu intro y la has sacrificado. No me jodas con 10 minutos finales para darme un final romántico entre madre un final e un hija. poco melodramático, y eso es lo que decía antes, pues resumir un poquito todo lo que ha ocurrido ahí con todos los personajes, pues resumido simplemente en 2, ¿no? No digo que no sean los acertados, sea la historia que tocaba, quizás la que tenían que hacer, porque la niña no la habíamos visto prácticamente en toda la temporada, pero sí que es verdad que perder el formato es lo que da un poquito más de bajón, o por lo menos a mí me bajó un poquito la serie. Y si no fuera solo por ese final, sino por las conveniencias de la luna sangrienta, de cada vez que aparece alguien la luna sangrienta, las conveniencias depende de algunas cosas que ha habido pequeños detalles, aparte de esas pequeñas conveniencias, realmente habría estado por encima de Hotel, pero quitando todo eso tengo que ponerla por debajo en un 7,8, aunque estoy con síncope, que están prácticamente a la par. Ahora hemos empezado, ya os lo digo, os lo advierto, hemos empezado Asylum, estamos yendo por la segunda temporada. Vamos a recordarla un poco antes de pasar a Coven, que creo que es la siguiente que vamos a ver, pero bueno, Asylum teníamos como buen recuerdo y no lo teníamos del todo claro, así como Murder House sí que nos acordábamos más, y yo de Asylum la tenía un poquito olvidada, así que viendo también la importancia que tiene esta segunda temporada con todas las demás, pues la estamos un poquito repasando. Así que como siempre, muchas gracias a todos los fans de American Horror Story que nos acompañéis en estas reviews por temporadas. Y contarnos un poquito en qué puesto, en qué ranking ponéis esta sexta temporada, a ver un poquito qué os pareció el final, si os convenció o no el formato, y creo que es una de las cosas más originales que aportó esta temporada. Así que como siempre, muchas gracias a los Patreons, a los nuevos subsados de siempre, a ti Síncope, como siempre, a ti Rote, a Ryan Murphy esta vez sí, y nos vemos en la siguiente. Venga, Y si además de con tu like y suscripción quieres apoyar el canal siendo un podrido con privilegios, queremos recordarte que desde 2 euros al mes puedes obtener ventajas exclusivas. Solo tienes que hacerte Patreon o miembro en los enlaces de la descripción. Y si lo tuyo es la moda podrida, recuerda visitar positivos.com, donde encontrarás merchandising personalizado.